gabinete 2003-2007 fue, a mi entender, un gabinete que tenía una miradas diversas en algunos aspectos, pero lo que tiene algo para mí fundamental en política, que es piso y techo de debate. Esto implica que nosotros podemos tener diferencias sustanciales en un tema, pero la diferencia sustancial es en ese tema. No es que a partir de ahí se genera una situación de malestar. Yo creo que la política en general, y sobre todo las acciones de gobierno, creo que hay que diferenciarlas claramente. Uno tiene amigos de la política e intereses de la política. Son como tres estadios absolutamente diferentes. Y en ese marco, al menos yo, creo que por lo menos es lo que a uno le permite desarrollar la política. Pues esto implica que no con todos tenés que pensar igual, que no con todos te podés llevar bien y que no con todos podés tener una gran afinidad. Yo luego te cachequiza, claro. Y después fui jefe de campaña, en una campaña que arrancó el 23 de febrero y terminó el 14 de septiembre, 6 meses y medio, más o menos como la campaña que viene. Y en eso, si bien yo tenía una buena relación con Miguel, pudimos profundizar la relación. Creo que otra característica del gabinete 2003-2007, digo 2003-2007, pero podía prolongarlo, es que tenía una lectura de lo intangible de la política, y eso tuvo que ser un valor sustancial en la posibilidad de generar acciones de gobierno y de desarrollar política. Poder distinguir las acciones tangibles, que es lo que la gente toca, visualiza, el cordón cuneta, el asfalto, lo que sea, y lo que Roberto Levi, que tiene un libro que se llama Política, Cognición y Poder, define como la intangibilidad, o hay una frase que se llama John después, que es las acciones que vos no podés dimensionar. Por ejemplo, lectura de escenarios, el contexto con el cual se interactúa. Y eso hace a la política, hace a la construcción política. El volumen y la dimensión política se plasma en una obra, pero tiene todo un contenido previo. Y me comentaron que le estaban haciendo un spot a De la Rúa en ese tiempo. Parecía que el spot era... se levantaba, desayunaba, y entonces lo iban tomando. Esto es una gran actividad, leía los diarios, llamaban por teléfono, se subía al helicóptero, bajaba en la Rosada, saludaba, entraba, y entonces Eliseo Verón, creo que fue el que hizo un análisis sobre eso. Lo más importante de la política, lo más importante de un gobernante no se firma, son las decisiones. Yo reconozco muchas cosas de Miguel, además de que tenemos una relación afectiva real y de que él en muchos aspectos a mí me brindó un trato de paga. Y eso no es una cuestión. Todos fuimos haciendo experiencias. En algunos casos traíamos otras experiencias, y teníamos experiencias de gestión, pero fuimos todos haciendo experiencias, inclusive el propio Miguel. Lo que pasa es que él ha sido y es un gran estudioso y con una enorme dedicación. Y creo que una característica que tuvimos era que, además de alguna experiencia y de personalidad, somos personas con mucho orgullo y ninguna quería fracasar. Pero quizás en una primera etapa queríamos no fracasar individualmente, no colectivamente. Lo colectivo también se fue generando. Yo no quería fracasar como secretario de Desarrollo Social. No quería fracasar. No quería que fracasara el gobierno, no quería que fracasara, pero no quería fracasar yo. Yo me di cuenta después en la acción de gobierno que cuando uno está en la oposición, cuando uno mira desde la tribuna del partido, siempre cree que va a jugar mejor que el titular. Cuando está en el banco de suplentes, siempre uno cree que va a jugar mejor que el titular. Y cuando entra a la cancha las cosas son diferentes, ¿no? A veces la pelota no te pica bien, estás cansado, te pegaron un golpe 5 minutos antes. Y me di cuenta que en muchos aspectos, obviamente, yo padecía lo que de alguna manera también había generado. La gente, cuando vos tenés un acierto, lo ve como lógico y lo comprende como lógico. Es lo que corresponde a un funcionario. Y cuando tenés un error, te lo marca rápidamente. A mí me ha pasado, inclusive manejando. Por ejemplo, hablar por teléfono y que digan,
Chiribete, usted tiene que dar ejemplo. Me pasó en la esquina del cine y Marconi. Me parece que hay una línea en general que está encuadrada dentro del gobierno, que es una línea de acción que tiene que ver con el hacer, con generar permanentemente acciones de gobierno, y que tiene que ver con cuestiones que hacen a la transparencia, con cuestiones que hacen a la visión de la política desde lo local. Nosotros, desde el punto de vista político, en muchos aspectos alambramos la ciudad. En 2003 nosotros hicimos una campaña vecinalista. Lo digo como jefe de campaña, además, ¿no? Yo no, de todo lo que he hecho en política, cuando armo un video lo paso de largo, aunque algunos me putean. Esa es parte nuestra, quiero decir. Nosotros hicimos una campaña de vecinalista en el 2003. Mira, yo soy y seré hincha de River, de Chevrolet y Radical. No es una mochila fácil de llevar las tres cosas juntas. Pero yo creo que cuando vos trabajás en política, también, yo no soy menos radical, porque de pronto terminamos ganando una elección por 200 votos, los hechos nos dieron la razón, la gente no quería ir al comité. Miguel alquiló un local que lo pagó él, porque la gente decía, doctor, yo lo acompaño, pero al comité no voy. Nosotros veníamos de un 2% de Moró. El 2001 para el radicalismo fue un golpe muy fuerte. Fue un golpe muy fuerte. Yo viví la caída de la Rúa cruzando la Plaza de Mayo, ese jueves a las 4 de la tarde, cuando ya estaba tomada la plaza. Porque yo estuve hasta abril, yo vi pasar los 5 presidentes como funcionario de la Secretaría de Política Criminal con Mariano Zapatini. Yo me vine en abril del 2002. Para nosotros fue un golpe brutal. Después de ese piso, todo lo que vino, nosotros no teníamos candidato en el 2007. Cuando a mí me dicen, bueno, mirá, se va a ver una interna, yo digo, bueno, mirá, si las alternativas son dentro del radicalismo, yo no lo voté a Lavagna, yo no voté a presidente. Yo no lo voté a Lavagna. Digamos, el radicalismo no tenía candidato y ahora tiene 2 o 3 candidatos que son radicales. Y yo creo que uno tiene que en ese sentido definir piso relacionado con lo que uno cree que es el radicalismo, pero después estrategias puntuales respecto a cada momento. Yo creo que nosotros nos tenemos que anclar en la boina blanca y la marcha como emblema del radicalismo. El gobierno habla por sus acciones como radical, no porque cantemos mejor la marcha o no pongamos la boina. El tener una estrategia de campaña, si vos tenés un mal candidato no vas a ganar con una buena estrategia. Pero si tenés un candidato aceptable, una buena estrategia de campaña te lo puede potenciar. Un buen trabajo, desarrollo y un esquema donde vos tengas tanto el ciclo productivo como la parte explícita y proselitista. Radicalismo, el 1 de mayo va a tener un candidato, sea Ricardo Alfonsín o sea Sanz, que competirá no con Cobos, se verá si hay o no primarias, pero ya potenciado con a mi entender, bueno, si hay un logro del 2003 en Tandil, es el método de referencia. El método de referencia evitó la interna Cacho contra Miguel. La interna abierta nos saca a nosotros de la cápsula radical. Porque elegir un radical entre radicales es una cuestión de si me gusta más Orteguita o u otro jugador en River de las mismas características. En cambio, abrirla a la comunidad y que todo aquel que no se afilió a otro partido pueda expresarse y decir, señores, el 1 de mayo estamos en marcha, es una diferencia sustancial al 15 de agosto. Nosotros sabíamos que el voto era Kirchner, Scioli y Lula. Entonces, yo trabajo para que el intendente gane la elección. Si después, si el intendente gana dentro del marco de la normativa de la política, estoy hablando, no de cosas raras, si el intendente gana por sus condiciones, por sus acciones de gobierno, también porque vos tenés un encuadre de la campaña. Y a veces esas situaciones te generan malestar. Yo en el 2003 la llamé a Margarita Stolbizer para que me visitara también. Creo que me puteó desde la rotonda de las Flores hasta la de la ruta 3, de la 226. Bueno, ese era el error. El apoyo a Ricardo es por varios factores. Primero porque acá hay un compromiso previo.
de un proyecto político, y yo creo en los proyectos políticos, ganando o perdiendo, hay un compromiso previo. Los dos son buenos candidatos, los dos tienen buenos equipos y seguramente el que pierda acompañará el que gane. Pero yo creo en los proyectos políticos y acá hay compromiso previo. Yo creo que el Ejecutivo, el Partido, el Legislativo, el Consejo Escolar, la Juventud, digamos, los 5 espacios internos que componen el radicalismo tienen que tener acciones convergentes. Y no se ha hablado todavía porque esto hace 24 horas, el intendente está de vacaciones, Carlitos está regresando, o sea que yo creo que va a haber campaña, sí, claro que sí, y que se va a vivir intensamente y que además va a haber para mí una fuerte afluencia de votantes. Para mí va a haber y le hace muy bien al partido. Nosotros tuvimos el 2% de los votos con Moró, yo me acuerdo la interna esa, que además se lo acusó de fraude contrataño, ¿no? Donde no movilizábamos a nadie después de la crisis del 2001. Así que después de ese piso, esto yo lo veo, yo pensé que iba a ser cerrada la interna. Sí, y sin candidaturas, solamente candidatos a presidente, no hay listas. Se me está Alfonsín. Para mí es una estrategia muy lúcida y muy interesante. El tiempo lo dirá, pero eso también alumbra un partido diferente en esto que te decía, no la voy ni la marcha, está claro, no el escudo, está bien Alem, Irigoyen, los principios, todas las cuestiones que nosotros llevamos como bandera. Ahora, hoy hay una sociedad que te reclama otras cuestiones y vos tenés que hacer una lectura de esas demandas y dentro de eso tenés que leer ciertas estrategias. Y la gente demanda participación. Quienes somos funcionarios políticos y públicos, tenemos que hablar con todos, porque a nosotros nos pagan el sueldo de los impuestos de la gente. Ya en mi época se hizo un fuerte recorte de alquileres, que yo creo que de alguna manera acolchonaba, planchaba un poco esta situación. Y después hay una cuestión que no es menor. Tandil es una ciudad que tiene una rotación de algo más de 1000 familias en situación de alquileres permanentes de rotación. Y bueno, nosotros optamos por esta alternativa. En general los planes de vivienda siempre fueron provinciales y nacionales, después el plan federal se demoró. El tema de la vivienda es un tema también de enorme complejidad en los sectores medios, de ingresos, digamos, lo que se llama el estándar medio de 4 a 5 mil pesos, porque no califican hacia arriba para el crédito y no califican hacia abajo para la vivienda social. Entonces se quedan en una brecha, en una media donde no tienen posibilidad de acceso a la vivienda. El Estado asiste a la demanda en los sectores más vulnerables y los sectores de más ingresos consiguen un crédito. Este sector medio, y en general ahí están los docentes, ha generado también una iniciativa. Yo creo que en la medida en que se vaya dando, te vuelvo a repetir, el año es un año que tiene su complejidad, los años electorales, por eso yo algunas cuestiones le quito cierto dramatismo, le quito dramatismo a la interna, le quito también dramatismo al año electoral, si bien va a ser un año que va a tener crispaciones y tensiones. Este es un año de propuestas.